Buenas noches hermanos, espero que estén bien. Esta noche vamos a ver el tema de no humanicemos a Dios. Vamos a ir por favor a Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó esas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo se recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esa manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Ahora bien, para entender de lo que vamos a hablar esta noche, es importante definir el término humanización. A continuación, les leeré la definición. Humanización es la acción y efecto de humanizar. Es decir, humanización es el proceso mediante el cual algo es tratado de cualidades humanas. El objeto de humanización puede ser una cosa, un animal, una persona, un conjunto de personas o una institución, etc. Ahora bien, tristemente, este concepto es lo que pasa en mentes de muchas personas. Muchas personas no creen en el Dios de la Biblia. Esas personas solo siguen al Dios de su propia imaginación, de su propia interpretación. Esto pasa muy a menudo debido a que no se estudia con profundidad la palabra de Dios, porque realmente el humano es tan egoísta que lo único que busca es sentirse bien consigo mismo. El humano no busca una verdad que lo afronte, que le muestre su situación en la que está. Todo lo contrario, el humano solo busca sentirse bien consigo mismo, busca un lugar en donde el mensaje sea que siempre le va a ir bien, que nunca va a tener problemas, y eso es lo que siempre busca el humano, solamente bienestar propio. Dice Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora bien, regresemos a Ananías y Zafira y preguntémonos, ¿por qué murieron Ananías y Zafira? Por supuesto, la respuesta es porque mintieron. Y es muy interesante quedarnos aquí un poco y reflexionar. ¿Cuántos de nosotros hemos echado mentira? ¿Usted ha echado alguna mentira? Creo que todos podríamos decir que hemos mentido. Pregunto aquí, ¿dónde está ese Dios de amor, ese Dios de misericordia?
muchas personas piensan que pues pueden pecar y al fin de cabo Dios los va a perdonar. Y muchas personas dicen, estamos en el tiempo de la gracia, por lo tanto no pasa nada si cometo un pecado que otro. Al final de cuentas, Dios nos va a perdonar. No obstante, ese pensamiento es muy errado. Vamos a ir por favor a Salmos capítulo 7, versículo 11, que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Vemos en este versículo dos atributos de Dios, la justicia de Dios y la ira de Dios. Es muy importante entender estos atributos, pues el no entenderlos hace que muchas personas cuando leen el pasaje de Ananías y Zafira se pregunten, ¿cómo puede un Dios amoroso y misericordioso matar así a esas personas? Porque preguntémonos, ¿cuántas veces nosotros hemos mentido y aún así seguimos aquí con vida? ¿Por qué Dios no tuvo esa misericordia con Ananías y Zafira? Y para esto hay que preguntarnos también, ¿está Dios obligado a tener misericordia de nosotros? Respuesta, Romanos capítulo 9, versículo 15. Dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, el que aún estemos vivos después de mentir, no es porque nosotros tengamos algún mérito o porque seamos menos malos que Ananías y Zafira. Es simplemente porque Dios quiso tener misericordia, porque a Él le plació, pero no por algún mérito u obra de nosotros. Eso siempre debemos tenerlo en claro. Ahora preguntémonos, ¿por qué Ananías y Zafira murieron por mentir? Para eso también hay que preguntarnos, ¿qué piensa Dios de la mentira? Vamos a ir a Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, y el testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia en una familia. Ahora bien, para contestar a la anterior pregunta también es necesario ver el atributo de justicia de Dios y de la ira de Dios, pues Dios es un Dios justo y Dios siempre es justo. Dios no puede dejar de ser justo, pues la justicia es un atributo de Dios. Ahora bien, la pregunta no está bien formulada, porque la pregunta que dice, ¿cómo puede un Dios amoroso y misericordioso matar a una persona por mentir? Esa no es la pregunta correcta, pues todos merecemos realmente morir. La pregunta correcta es, ¿cómo puede un Dios justo perdonar nuestros pecados y no pagarnos como merecemos? Respuesta, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por lo tanto, somos justos ante Dios no por nuestras obras, sino por las obras que Cristo Jesús hizo. Ahora bien, ¿quiere decir esto que yo soy libre de hacer lo que yo quiera y no hay ningún problema? Por supuesto que no. Pues, ¿cómo vamos a conocer quiénes son realmente los escogidos por Dios? Dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 17, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos
de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿quiere saber usted si realmente es salvo? Vea su vida, vea si Dios ha hecho cambios en su vida, pues los cambios no vienen de usted, los cambios los produce Cristo Jesús. Así como el Padre que ama a su Hijo lo corrige, así el Padre nos corregirá a nosotros. Él nos corregirá todo lo malo que hay en nosotros, y algunos cambios van a oler. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.